Pues con respecto a los imperativos, la primera aclaración que nos ofrece Kant es que los imperativos son necesarios y hay que pensarlos como tales, como imperativos, porque la voluntad no es de suyo conforme a la razón por completo. Es decir, la voluntad puede llevarnos a hacer cosas cuyo fundamento no se encuentra en la razón. Y por eso necesitamos la noción de imperativo, porque solamente el imperativo va a garantizar que la voluntad haga lo que la razón manda. Y en ese sentido, la acción de la razón sobre la voluntad la concibe Kant como una constricción, ¿sí? Como una suerte de coerción que está haciendo sobre la voluntad. Ahora, ¿cómo se puede entender entonces esa constricción? Bueno, la primera forma va a ser a través de la noción de mandato, donde el mandato es la representación de un principio objetivo en tanto que es constrictivo para la voluntad. Y del mandato se deriva la noción de imperativo, pues el imperativo es ahora sí como tal la fórmula del mandato, es decir, la expresión del deber, ¿no? Y siguiendo esa noción del imperativo, entonces, bueno es, ¿no? Más bien, se considera que es bueno aquello que determina la voluntad por representaciones de la razón, las cuales no son subjetivas sino objetivas, es decir, son válidas para absolutamente cualquier ser racional. Entonces, estos imperativos son válidos, una vez más, como ya les había dicho anteriormente, para todo tipo de seres racionales. Ahora bien, vamos a tener entonces dos tipos principales de imperativos, los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son aquellos que representan la necesidad práctica de una acción posible como medio para llegar a otra cosa que se quiere, es decir, el imperativo hipotético siempre está fungiendo como medio para la obtención de algo más. En ese sentido, la acción es buena para algún propósito posible y ese sería un imperativo hipotético problemático práctico, o es buena para algún propósito real, donde sería entonces un imperativo hipotético asertórico práctico. Estos imperativos hipotéticos constituyen entonces medios para el fomento de la felicidad, la cual mantiene una relación constante con lo empírico. Y precisamente porque la felicidad tiene esta relación con lo empírico, es que no se puede ir por ahí la investigación a priori de este fundamento de la moral. Por lo tanto, los imperativos hipotéticos no nos van a ayudar en esta búsqueda. Más bien, en los que nos tenemos que enfocar es en los imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son aquellos que representan acciones como objetivamente necesarias por sí mismas, sin referencia a otro fin, y por ende constituyen principios apodícticos. El imperativo categórico no atañe a la materia de la acción y lo que de ella se sigue, sino a la forma del principio del que ella misma se sigue. ¿Sí? No le importa la acción y sus consecuencias, sino la forma del principio del que la acción se sigue y que por lo tanto fundamenta dicha acción. Y además, esto es muy importante para seguir con el paralelo con la crítica de la razón pura. El imperativo categórico es una proposición sintético-práctica a priori. Y es sintética porque conecta el querer en general, con la voluntad de un ser racional que no está contenida en el querer. Entonces aquí tenemos además una suerte de desfasamiento entre dos capacidades, ¿no? Hay una que se llama el querer en general y está luego la voluntad. Ahora bien, el querer es solamente aquello por lo cual se puede desear algo, pero finalmente la voluntad, y sobre esto volveré más adelante, es la que puede llevar a que se dé una acción concreta. El querer por sí mismo no puede llevar una acción, solamente lo puede hacer la voluntad. Y este imperativo categórico se puede formular de distintas maneras, ¿no? Kant ofrece principalmente tres. La primera de ellas dice así:
obra solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. ¿Ve? Por eso era tan importante tener claro el concepto de ley de la filosofía teórica, porque a lo que tiende el imperativo categórico es hacer que la máxima de acción pueda convertirse en una ley universal, es decir, una ley que valga para absolutamente todos los sujetos racionales. La segunda formulación del imperativo categórico es esta: obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Vean, le da todavía más fuerza. Ya no es que llegue a ser una ley universal, sino como si fuera una ley universal de la naturaleza, es decir, absolutamente necesaria e inalterable, ¿no? Que tiene que ser así y siempre tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Para llegar a la tercera formulación tenemos que pasar entonces por el concepto de un fin en sí mismo. Entonces, para que el ser humano pueda ser fundamento de determinadas leyes, tiene que existir en sí mismo y ser un fin en sí mismo. Esto es fundamental, ¿no? O sea, para que el ser humano pueda ser el fundamento de las leyes, entonces tiene que ser un ser en sí mismo, ¿no? Era lo que discutíamos en la clase anterior, ¿no? Dios, a pesar de que está ahí, no es algo que podamos decir que existe o no, por lo tanto no podemos decir que Dios es el que nos da las reglas o las leyes por las cuales actuamos. El único ser del que tenemos, el único ser moral, ¿no? Del que tenemos la absoluta certeza de que existe es el ser humano. Por lo tanto, el fundamento de esas leyes tiene que encontrarse en el ser humano mismo. Y para poder que el ser humano sea fundamento de las leyes, tiene que existir en sí mismo y ser un fin en sí mismo. Y dice en la página 428, el hombre, el ser humano, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso y expresión de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin. Y esto ya nos permite entonces llegar a la tercera formulación del imperativo categórico, que dice así: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio. Entonces, si ustedes ven, lo que en un momento decía, planteaba Kant como ley universal, ley natural, ahora se transforma en tiene que siempre aparecer este ser como un fin en sí mismo. Y entonces ahí es donde ya tenemos la transición que es muy importante para la discusión que sigue, que es precisamente cómo es que la razón autolegisla, se legisla a sí misma, ¿sí? Porque entonces aquí teníamos que sea como una ley universal de la naturaleza, pero una ley universal de la naturaleza siempre, o sea, sigue resonando con que es algo externo a la propia acción humana. Pero cuando ya Kant transforma eso, esa ley tiene que ser, o más bien, el fundamento de esa ley es que siempre se trate a todos estos seres racionales como fines en sí mismos. Entonces ahora sí ya se está entrando por completo en esa naturaleza de ese ser. Y es desde ahí, desde ese mismo ser racional, que tiene que emanar ese principio o ese fundamento de la acción moral, no desde fuera, como sería el caso de una ley de la naturaleza. Entonces, todo esto lleva a concebir la voluntad como una facultad que es autolegisladora, como aquella que es autora de sus leyes y que por ende se somete a ellas. Solamente porque la porque la voluntad dicta sus propias leyes, es que se somete también a ellas, ¿no? Eso es básico, ¿no? Es fundamental. Gracias a ello, el imperativo se puede considerar entonces como incondicionado, pues no tiene interés externo alguno como fundamento. El fundamento, es decir, el imperativo es al mismo tiempo su propio fundamento. Y entonces ahí tenemos ya la palabra clave que es, aparece la autonomía, ¿no? En lo incondicionado hay autonomía.
El fundamento no tiene una condición externa o ajena a él, es el mismo fundamento el que se condiciona a sí mismo. Y en esa capacidad de condicionarse a sí mismo, entonces es que reconocemos que dicho fundamento es autónomo y por lo tanto la voluntad y la razón son también autónomas. Y lo dice así Kant en la página 434 y con esto ya termino esta primera sección previa a la discusión de lo que nos correspondía ver. Dice entonces lo siguiente: no hacer ninguna acción según otra máxima, que de modo que también pueda compadecerse con ella, que sea una ley universal, y así pues, solo de modo que la voluntad pueda ser su máxima, por su máxima, considerarse a sí misma a la vez como universalmente legisladora. Entonces, en la autonomía vamos a encontrar varias cosas. Una, que la voluntad se autolegisla. Y como se autolegisla, entonces se ve en la obligación de seguir sus propias leyes. Y tres, que además es ahí, en esa autonomía, donde encuentra el fundamento incondicionado de la acción. E incondicionado quiere aquí decir que ella misma es su propio fundamento, ¿no? Llegamos a ese punto de absoluta reflexividad que es la autonomía. Como yo mismo digo que tengo que hacer esto, entonces yo mismo lo hago, pero al mismo tiempo yo mismo soy el fundamento de eso. No hay ninguna cosa externa que lo esté fundamentando, por lo tanto es incondicional.